Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos. Estamos aquí en el foro Más allá del toque, despenalización del cannabis en la Ciudad de México, un espacio que busca generar el diálogo sobre los temas que acompañan a la despenalización del cannabis en la Ciudad de México, como lo son salud, criminalización, cultura y convivencia. Le cedo la palabra al diputado Temístocles Villanueva Ramos para que nos dé unas palabras de bienvenida y de la inauguración formal. Buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Agradezco de manera especial a las diputadas y diputados que estarán transcurriendo durante este evento. Nos acompañan justo ahora la diputada Silvia Sánchez Barrio. De salud pública, pero también de seguridad humana, derechos y libertades. Durante décadas nuestro país ha seguido una violenta política prohibicionista en contra del consumo de drogas y estupefacientes, con especial énfasis en el combate al uso de la cannabis o marihuana. Esto a imitación del modelo prohibicionista hegemónico impuesto por Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Este modelo ha demostrado su inefectividad y sus efectos han probado ser más bien negativos en términos de la violencia, la inseguridad y el control estatal. La mal llamada guerra contra el narcotráfico, impuesta hace 15 años por un gobierno convencido de que la prohibición era la única forma de acotar el tema, no logró más que sembrar el caos en todo el país, llevando a la muerte a más de 275,000 mexicanas y mexicanos en poco más de una década, además de miles de víctimas secundarias. Estas dolorosas cifras y datos dan cuenta del innegable fracaso del prohibicionismo y el punitivismo como únicas vías para atender el tema del uso de drogas y estupefacientes. Lo cierto, sin embargo, es que esta no siempre fue la realidad. Durante siglos, la marihuana o cannabis sativa, planta originaria de Asia Central, fue parte de la riqueza agrícola de los pueblos y su uso medicinal y ritual fue generalizado. Los beneficios del cannabis fueron reconocidos ampliamente por muchas culturas ancestrales, para quienes formaban parte de su día a día. Su cultivo se extendió por todo el mundo, adaptándose y creando un mercado que gira en torno al aprovechamiento de las distintas partes de la planta y sus efectos sobre el cuerpo. No fue sino hasta el modelo prohibicionista que se volvió la norma hace apenas un siglo, que se generaron mercados negros de esta y otras subsustancias, dando pie con ello a la actividad criminal que eventualmente devendría en la compleja dinámica entre grupos de la delincuencia organizada, gobiernos y mercado que impera en la actualidad. No obstante, los avances en la investigación científica y la producción de un cada vez mayor conocimiento del cannabis y su uso han llevado a que en la actualidad se pueda revalorizar fuera de los estigmas y limitaciones impuestos por el prohibicionismo. Hoy se reconoce el valor médico de subsustancias como el tetrahidrocannabinol y el cannabidol, ambos compuestos principales de la cannabis y que suelen utilizarse terapéuticamente para distintos padecimientos o para tratar dolores musculares, incluso en el caso de enfermedades crónico-degenerativas.
Con la difusión de estos descubrimientos, los mitos alrededor del uso terapéutico y personal del cannabis han ido cayendo uno a uno. Hoy sabemos que rara vez la marihuana es la droga de entrada para el uso de otras drogas duras, como durante décadas se repitió hasta el cansancio. Así, para poder atender este tema que intersecta un gran número de personas, grupos y poblaciones, debemos transitar a nuevos modelos que apuesten por la regulación. Es momento de cambiar la óptica y promover un abordaje sociosanitario y de salud pública como pilares de una nueva estrategia con respaldo científico, pero también social, que albergue de la promoción y prevención al trabajo comunitario en el uso y un mercado regulado en la producción y venta del cannabis. Para lograrlo, el primer paso es la descriminalización de las personas usuarias, herencia de un modelo que institucionalizó la discriminación y estigmatización. Al respecto de este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha realizado importantes avances. En noviembre de 2015, la primera sala resolvió un juicio de amparo en el que declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas al consumo lúdico de marihuana previsto en la Ley General de Salud, ya que consideró que el modelo de prohibición implica una prohibición desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta decisión fue reiterada en 4 ocasiones sin ninguna decisión en contrario, por lo que al presentarse por quinta vez un juicio de amparo en 2018, se conformó jurisprudencia obligatoria, misma que fue resuelta en sesión del Pleno de la Suprema Corte el 28 de junio de 2021, mediante la cual se despenalizó el consumo lúdico de marihuana. A partir de ello, se desprendieron responsabilidades para la Secretaría de Salud en la materia. Pero no solo eso, con mayoría calificada de 8 votos, el Pleno realizó declaratoria general de inconstitucionalidad sobre el articulado de la Ley General de Salud que prohíbe el consumo lúdico de la marihuana, lo que también desprende una serie de obligaciones y disposiciones que tanto el Congreso Federal como los poderes legislativos locales debemos acotar bajo la visión de derechos primada por la Corte. Así, en el Senado de la República se han presentado ya los primeros esfuerzos para garantizar el uso médico y personal de la cannabis libre de criminalización. No obstante, ante la pluralidad de voces y la complejidad del escenario federal, no se ha podido llegar a un consenso que garantice el uso legal de la marihuana en los términos determinados por la Corte. En este sentido, la Ciudad de México cuenta con los elementos necesarios para ser terreno fértil de una legislación progresista en la materia que ponga el ejemplo en la región y en el país. A lo largo de los últimos 2 años, gracias al activismo de miles de personas usuarias, expertas y defensoras de derechos humanos en nuestra ciudad, se han formulado una serie de esfuerzos para avanzar en la materia. De manera personal, hace un año presenté una iniciativa trabajada de la mano de algunos de los sectores del activismo canábico para la despenalización y empezar con la regulación del uso y consumo personal y terapéutico del cannabis en la Ciudad de México. En dicha iniciativa propusimos reformar los artículos 4, 6 y 9 de la Constitución Política Capitalina mediante la adición o reforma de diversos apartados a fin de prohibir la discriminación por el uso y consumo del cannabis, prohibir la persecución penal y administrativa del uso personal de cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, y permitir el autocultivo individual, compartido, solidario y asociado con fines medicinales, terapéuticos, herbolarios y de medicina tradicional. A la par, la iniciativa planteaba modificar el artículo 18º, fracción 5 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México a fin de retirar la sanción administrativa al consumo de cannabis en la vía pública, respetando la legislación aplicable sobre áreas para fumar. Pese a que esta iniciativa no avanzó en la comisión a la que fue turnada, desde las organizaciones y personas que participamos en su redacción, somos conscientes de que se trata solo de un primer paso para empezar a posicionar el tema como uno de los puntos clave de la discusión pública, política y legislativa de nuestra ciudad. A la par, quiero aprovechar mi participación en este foro para reafirmar mi compromiso con no quitar el dedo del renglón con este tema e invitar a mis compañeras y compañeros diputados a hacer lo mismo.
Debemos seguir insistiendo en que este tema, el de la descriminalización, es un tema de derechos y combate a la discriminación, y constituye la base para transitar a modelos no punitivistas que pongan en el centro la reducción de riesgos, el consumo responsable y las necesidades de las personas. Concluyo diciendo que esta visión, la que sustituye la primicia de la seguridad pública por sobre la seguridad humana y aquella que apuesta por el punitivismo, por sobre la prevención y la reducción de riesgos, no solo en el consumo del cannabis, sino de otras sustancias psicoactivas, debe ser una de las prioridades legislativas de este Congreso en los 2 años que quedan de la segunda legislatura. Debemos entrar a este tema y entender que más allá del toque hay una gran pluralidad de realidades humanas y sociales para las que el modelo prohibicionista y punitivista se ha quedado corto. Construir una ciudad de derechos es apostar por la legislación y la regulación para frenar la violencia impuesta por el prohibicionismo, fomentar una cultura de paz basada en libertades y hacer que nuestras leyes empiecen a reflejar la realidad social que hay afuera, en las calles. De nada sirven marcos normativos lejanos a la realidad de las personas. Por eso confío en que este espacio de diálogo e intercambio acerca un poco más lo que viven con lo que hacemos aquí, en este Congreso, con las personas que viven y transitan y defienden allá afuera. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente participación, sí quisiera reconocer que este foro es organizado por iniciativa de nuestro compañero Alfonso Jesús García Pérez. Les pido por favor un fuerte aplauso para él porque ha insistido en que este tema debe ser parte de la discusión en el Congreso de la Ciudad. Muchas gracias, diputado. Igualmente, le damos la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan en el panel de Marihuana Liberación, justo Alfonso Jesús García Pérez, Andrea Sigeli Buburrón, Daniel Fabián Martínez Ventura, Isabel Camarena Reyes, también Caitlin Donoghue, y de nuevo reiterar también la bienvenida a la diputada Silvia Sánchez Barrios, que nos acompaña el día de hoy. Y en el público también nos acompañan Marcos Castellanos, asesor del Grupo Parlamentario de Morena del Senado, Laura Castañeda, de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y también el concejal de la Alcaldía de Azcapotzalco, Fernando Cuellar. Muchísimas gracias. Claro, y se incorpora con nosotros también Pepe Rivera Payán, de Plantón 420. Muchas gracias. Ahora le cedería la palabra a Andrea Sigeli Buburrón, quien es una defensora de mujeres víctimas de violencia y miembro de Marihuana Liberación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí. Como saben, yo soy representante de mujeres víctimas de violencia, representante de derechos sexuales, reproductivos y de género. Yo estoy en la Alcaldía Tlalpan y para mí es un placer poder compartir este tema con todos ustedes. ¿Por qué? Porque a veces no se ve el trasfondo de los consumidores. Está este estigma social del marihuano, de que tiene que ser una persona de bajos recursos económicos, de una cuestión social y educativa baja, cuando realmente el que no se toque este tema en el Congreso, que no se toque en las cámaras, nos está deteniendo también mucho a que sea una alternativa más económica y viable para personas enfermas de cáncer, enfermas de VIH, de algunas enfermedades neurodiversas, entre otras. El día de hoy para mí, les reitero, es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo el tema y poder escuchar a los demás sobre su opinión en este tema y ver cuáles son las cosas que se están ofreciendo y de qué manera es que podemos trabajar todos en conjunto para que la planta sea viable para tratamientos médicos, que sea viable para cuestiones en tratamientos de recuperación para diferentes tipos de personas, para gente con problemas de ansiedad, con algún trastorno psicológico, entre otros. Yo como representante de las mujeres víctimas de violencia les agradezco mucho por contar con nosotros el día de hoy, de invitarnos a este lugar para poder participar con ustedes y que juntos logremos avanzar en la legalización del uso de la marihuana, porque recordemos que
el uso consciente es de la planta no tiene la culpa de nada y debemos de desestimar toda esta situación en la que se busca criminalizar tanto a los usuarios como a los generadores de este producto. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahora le cedería la palabra a Daniel Fabián Martínez Ventura, Staff Juvenil de Comunicación de Mota México. Hola, muy buena tarde. Agradezco el espacio. Mi nombre es Daniel Fabián Martínez Ventura. Soy de Mota México, pertenezco a Marihuana Liberación, Asociación de Civiles y Organizaciones. En Marihuana Liberación hemos redactado una compulsa y un análisis en columnas comparadas en cuadros sobre el proyecto de reforma en materia de cannabis en la Ciudad de México, promovido por el diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, aquí presente, con correcciones y agregados conforme al marco legal federal e internacional. Solo leeré la columna de nuestra propuesta, ya que como está redactada actualmente la ley, pues ya la tenemos, y sería: artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de México, titulado Igualdad y no discriminación. Numeral 1, sin cambios. Numeral 2, se prohíbe a cualquier forma de discriminación a la que se define como una acción que atente en contra de la dignidad humana al tener por objeto o que dé por resultado la negación, la restricción, la obstaculización o la distinción de un grupo, de un sector social o de una comunidad. Se considera discriminación la misoginia u odio hacia personas de otro sexo, a cualquier manifestación de segregación racial o de racismo, así como al supremacismo étnico o cultural, a cualquier forma de rechazo hacia cualquier religión o a cualquiera de otras formas conexas de intolerancia. La negación de acciones afirmativas hacia personas con desventajas o de ajustes razonables, proporcionales y objetivos en trámites o en presentación de servicios públicos hacia personas vulnerables o vulnerabilizadas. Se considera discriminación. Numeral 2. Se prohíbe y se sancionará a la intolerancia por los siguientes motivos: origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua o idioma, dialecto o acento al hablar, rol de género, edad, discapacidades o capacidades diferentes, condiciones económicas, sociales, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones científicas o políticas, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil, tatuajes o perforaciones estéticas en la piel, forma de vestir o de peinarse, personalidad e identidad cultural y consumo de estupefacientes o de sustancias psicoactivas y de sus derivados. Numeral 2. La restricción o limitación de la visibilidad digna a la participación ciudadana, a los parlamentos abiertos, hacia los grupos históricamente discriminados aquí mencionados, o diversidad cultural, principalmente en los temas que les conciernan, se consideran discriminación y una violación de derecho al libre desarrollo de la personalidad establecidos en los artículos 27 y 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Listo? Agradezco mucho. Le cedería la palabra a Noemí Luna García. ¿Nos puedes acompañar, por favor? Noemí es presidenta de la editorial Eterno Femenino, Marihuana Liberación, y le cedería la... Muchas gracias, buenas tardes, ciudadanos, ciudadanas, diputado Temístocles, ciudadano Alfonso García Pérez,
miembro activo de Marihuana Liberación. Bueno, pues este tema que tiene que ver con la despenalización de la marihuana desde Eterno Femenino Ediciones lo hemos estado promoviendo. Eterno Femenino Ediciones es una editorial con 12 años de trabajo ininterrumpido, aún a causa de la pandemia y de toda esta austeridad económica que vivimos. Y es a partir de la literatura que estamos realizando un trabajo constante para la promoción, para despenalizar y para el uso correcto de la planta amiga, como le hemos llamado. El maestro Juan Pablo García Vallejo, que es uno de los activistas mexicanos y que también es un teórico, ha propuesto una serie de libros con esta temática, de tal manera que se vea a la marihuana como una planta amiga. Es por eso que hoy estamos aquí también reunidos para reforzar este compromiso que tenemos con Marihuana Liberación y porque es urgente e importante que se despenalice en todas sus formas. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Ahora le cedería el uso de la voz a Caitlin Donoghue. Ella es periodista independiente y nos acompaña desde San Francisco. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Caitlin Donoghue y sí soy originaria de otra ciudad que es centro histórico de la cultura canábica, San Francisco, California, pero llevo 9 años como residente de esta gran ciudad de México. Mi trabajo como periodista se enfoca en la política y cultura de las drogas. He escrito para High Times, que es tal vez la publicación más conocida del mundo en términos de la cannabis. Y mi show Crónica se estrena todos los lunes a las 9 p.m. en Radio Nopal de la colonia San Rafael. Y también tengo un libro que sale el año que viene para adolescentes que está examinando los diferentes papeles que juega la cannabis en nuestra sociedad, en que sale mi amigo Miguel de Plantón 420 que está sentado aquí. Quiero agradecer profundamente al diputado Villanueva y a su equipo por la oportunidad de hablar aquí en este gran edificio sobre un tema que está tan importante no solamente para esta ciudad, pero para el país y para otros países alrededor del mundo. Voy a ajustar esto un poquito, perdón. Siempre digo que mi trabajo periodístico tiene más que ver con la prohibición que las drogas en sí. Digo esto porque creo que es posible aprender mucho de una sociedad, de las cosas que prohíbe y la manera en que los prohíbe. En el caso de la guerra contra las drogas aquí en México, que siempre ha venido a nosotros disfrazado en preocupaciones sobre la seguridad y salud pública de nuestras comunidades, los efectos siempre han caído en las espaldas de la gente marginalizada y racializada. Y la pregunta sería, ¿son ellos realmente los responsables para estas economías masivas ilegales? Y la respuesta ya muchos saben. Desde los activistas que desfilaron en la primera marcha canábica chilanga en el año 2000, hasta la primera campaña presidencial antiprohibicionista de la senadora Patricia Mercado en el año 2006, hasta los compañeros de Plantón 420, que fueron tan eficaces en ayudar a la ciudad de Oaxaca recientemente en descriminalizar el consumo público de la marihuana. Mexicanos han estado soñando la alarma sobre las incongruencias en cómo la prohibición de las drogas se persigue la gente que se ha determinado como los culpables o los criminales. Es hora, y ha sido hora, que la Ciudad de México escucha a estas voces y continúa en el proceso de deshacerse de la criminalización de una planta que ha sido tan integral a la historia de este país, una planta que ha sido determinado como clave a nuestros derechos constitucionales por la Corte Suprema
y una planta que ha sido tan estigmatizado por nuestras leyes, medios y líderes motivados al fin de cuentas por una falta de educación muy entendible realmente después de muchas décadas de tantas campañas organizadas de mala información sobre ella. El primer paso en todo esto puede ser la despenalización de la marihuana aquí en la ciudad. ¿Quiénes son los más impactados por la criminalización de la marihuana en la Ciudad de México? Pues básicamente son la gente que han sido expuestos a los elementos. Estos incluyen los consumidores que no cuentan con espacios privados para echarse un toque, la gente que trabaja lejos de casa, los jóvenes y estudiantes que viven con familiares que todavía tienen miedo de la planta, la gente en situación de calle y realmente todas las personas que tienen departamentos que son tan pegadísimos a los vecinos que no pueden fumar sus porros sin miedo de que alguien llame a la policía. ¿Y qué les pasa cuando están criminalizados por la marihuana? Pues creo que todos los usuarios, y veo algunos que conozco aquí, pueden decir que lo que resulta es que son arbitrariamente amenazados y robados por la policía. Esas mordidas que casi nunca van a los bolsillos del gobierno ni a la sociedad. Y señores y señoras, no tienen nada que ver con la salud pública, no tienen ningún beneficio para la seguridad de nuestras comunidades. Al revés. Ahora, la despenalización de la marihuana no es la legalización de la marihuana. Espero que todos han tenido la chance de leer pues, el plan que fue presentado en este mismo edificio por el diputado Villanueva con la ayuda de los activistas de Plantón 420 hace más que un año. Y no se mete en cuestiones de cómo estructurar una industria legal de la cannabis y no se mete en las reglas de cómo uno se va a comprar o vender dentro de ella. O sea, esos factores sí forman parte de la tarea que tiene este país, también forman parte de la justicia restaurativa requerida para una nación tan violentada por la guerra contra las drogas. Pero lo que estamos hablando el día de hoy es más bien, bueno, es nada más y nada menos que parar la discriminación contra los consumidores que es perpetuado por un sistema violentamente clasista. La despenalización puede proteger sus derechos de autocultivar una planta muchas veces menos nociva que el alcohol y puede proteger los que quieren formar grupos comunitarios, grupos que pueden tomar inspiraciones en los gran pioneros de grupos como Club Canábico Xochipilli y otras organizaciones que han formado los ciudadanos de esta ciudad tras los años para asegurarse su salud y sus derechos constitucionales. La despenalización de la cannabis no es el fin de la lucha para los derechos canábicos, no es el fin de la lucha para los derechos de una sociedad en que casi todos metimos sustancias psicoactivas, ¿no? O por lo menos amamos a alguien que sí. Pero sí es un paso importante y es un paso que complementa y extiende los derechos aportados ya por el sistema de amparos y los permisos de COFEPRIS que ya están disponibles a ciertos mexicanos que tienen pues los recursos y el entrenamiento de tramitarlos, pero no es suficiente, esto tiene que ser para todos. El base que tiene la despenalización en los derechos humanos lo hace un paso muy digno para formar el base de cualquier legalización mexicana si es que un día va a venir a este país. Y nada más quiero dar un poco de perspectiva. Alrededor de este hemisferio, aparte de la Oaxaca, muchas ciudades están tomando este paso de la despenalización, especialmente en frente de la dificultad que están encontrando en efectuar una legislación más comprensiva sobre la cannabis. En las elecciones recientes en los Estados Unidos en noviembre, no menos que 5 pueblos en el estado de Texas, que creo que muchos saben que no es un estado exactamente radical en términos de política de drogas, pero los votantes en estos pueblos, en una abrumadora mayoría,
aprobaron un plan para quitar o reducir castigos criminales asociados con la posesión de la planta. Estas campañas fueron lideradas en muchos casos por organizaciones de justicia inmigratorias. Esto porque la prohibición de la marihuana y las libertades que estaban tomando los policías con esto estaba impactando las poblaciones latinas más que otras poblaciones en estos pueblos. La Ciudad de México puede hacer historia con la despenalización de la cannabis. Otras ciudades con mucho menos poder político han demostrado que no es necesario esperar al gobierno federal para tomar este paso. Abrí mi participación en este gran foro diciendo que se puede aprender mucho de una sociedad por las prohibiciones de control que tenga, pero yo voy a cerrar mi participación en ello por decir que tal vez puedes aprender aún más de una sociedad de la manera en que las quita. Muchas gracias. Muchas gracias, Caitlin. Y justo le damos la bienvenida a Pepe Rivera Payán y le pedimos que nos comparta un mensaje. Él es activista defensor de derechos humanos. Actualmente, como parte del hashtag Plantón 420, lleva 3 años en desobediencia civil, viviendo fuera del Senado de la República, ejerciendo el derecho al autocultivo de cannabis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos los que estamos fumando y cultivando fuera del Senado de la República y somos los que ingresamos la propuesta original hace un año. Si bien la propuesta habla con respecto al artículo 4, 6 y 9 de la Constitución de la Ciudad de México y el artículo 28, fracción 5 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, es fundamental que entiendan por qué estamos ingresando esta y qué otros derechos están vinculados. Lo que estamos pidiendo es que se nos garantice el derecho a la ciudad. El artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México te garantiza ese derecho. Además, estamos pidiendo que se nos garantice el derecho a la vía pública y a los espacios públicos. La Ciudad de México, a diferencia de otras entidades de la nación, tiene garantizado el uso terapéutico en su Constitución, en el artículo 9. Si bien te garantizan el uso terapéutico y medicinal, lo que no te dicen es dónde te vas a poder medicar. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Que solamente nos podemos enfermar en nuestras casas? Nosotros no estamos pidiendo el uso del espacio público solamente para recreación y uso lúdico. Lo estamos pidiendo para el uso personal. Eso incluye cualquier uso que se le pueda dar a la planta para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Desde el uso terapéutico, lúdico, recreativo, espiritual, lo que a ti se te ocurra. La propuesta original, como bien dijo el diputado Temístocles, ampliaba lo que es el derecho a la salud en el artículo 9, al garantizar no solamente el uso medicinal y terapéutico. Ojo, el uso medicinal es para las farmacias, es para fármacos. Si tú defines el uso medicinal, estás peleando por esa industria. El uso terapéutico es el que tú usas para hacer remedios, el que usa tu abuelita para hacer pomadas. Y entonces lo que hicimos fue ampliar el uso, el derecho a la salud e incluir el uso herbolario y lo que es el uso de medicina tradicional. ¿Por qué? El uso herbolario es un derecho humano, es patrimonio de la humanidad. La herbolaria es lo que usa tu abuelita para hacer medicinas en su casa, para hacer remedios, para hacer remedios. Y por lo tanto, pues, no se le puede negar a nadie, ¿no? Y es parte fundamental del derecho a la salud. El uso de medicina tradicional lo que incorpora es no solamente el uso herbolario, sino también lo que es una cosmovisión, ¿sí? Para usos y costumbres, para comunidades, para usos tradicionales.
También ahí reconocimos lo que son 4 formas de autocultivo, más allá de solamente el cultivo individual. Incluimos ahí el cultivo solidario, que es, por ejemplo, el que usa Mamá Cultiva para cultivar para sus hijos, el que se usa entre pacientes o para pacientes que no pueden cultivar. Incluimos el cultivo compartido, que es lo que pasa cuando tienes un jardín en común, cuando vives con un roommate, ¿no? Cuando pues son más de 2 personas en la casa. Y también lo que hicimos fue incluir en el artículo 4 lo que es la no discriminación de cannabis. ¿Por qué? La gente no entiende las dinámicas que sufrimos en la calle. A nosotros nos bajan del transporte público porque leemos chistoso y porque tenemos los ojos rojos, aún sin ser una inconveniencia para nadie. Nos corren de los restaurantes, nos sacan, no nos dejan entrar porque consumimos afuera. Nos revisan con perros de ataque, nos quitan nuestros hijos, perdemos el trabajo. Eso no tiene otra palabra más que discriminación. Sin embargo, desde que se liberó Oaxaca y desde que se hizo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, lo que nos hemos dado cuenta es que la demanda original que teníamos tenía que cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estábamos pidiendo eran espacios compartidos en igualdad. Y Oaxaca fue y es un fenómeno muy importante e interesante, porque Oaxaca es el primer experimento social y empírico que tenemos en México, en donde se puede demostrar que el consumo de cannabis al aire libre no es un riesgo para la salud ni la seguridad. Ya llevamos 6 meses y no ha habido reportes de incidentes porque haya efecto psicoactivo de segunda mano. Eso al aire libre no existe. También sabemos que no se ha podido comprobar que el humo de cannabis genere cáncer de pulmón. Y de primera mano. Eso quiere decir que de segunda mano es menos factible y en el espacio público menos. Pero entonces, el problema con nuestra reforma original, y menciono esos 2 factores, ¿no? Por lo general la gente le tiene miedo al consumo en el espacio público porque dice se van a borrallar, ¿no? O porque dicen que va a generar los mismos efectos que el tabaco. No es lo mismo, no se puede tratar igual. Sin embargo, en Oaxaca se puede fumar en todas partes, en los parques, en las calles, en las plazas, en los jardines. 6 meses y no ha habido un solo incidente. Y entonces, la pregunta es, ¿eso es lo que queremos nosotros? Pues no, porque las demandas del cantón son 4, nosotros no hablamos de mercado. Y lo que estamos pidiendo no solamente son zonas compartidas, estamos pidiendo que sean en igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la discriminación es mucho más evidente cuando uno ve lo que pasa con la gente que fuma tabaco. Y desde que nosotros metimos esta iniciativa, hubo una reforma muy importante a la Ley General de Control del Tabaco. Desde febrero de principios del año, se modificó lo que es el artículo 27 de la Ley General de Control del Tabaco. Y lo que te dice es que en el espacio público, en los parques, en las plazas y en los jardines, tú puedes generar lo que se llama y se conoce como una zona exclusivamente para fumar. Y entonces, si eso es lo que se le está otorgando a la gente que fuma tabaco, nosotros lo queremos en igualdad. ¿Y eso qué implica? Pues que se genere en los parques una zona, ¿no?, que puede ser 2x2, 3x3, y si alguna persona se tiene que medicar, alguna persona quiere fumar, va, se medica, fuma, acaba y se va a disfrutar el resto del parque. La gente dice, piensen en los niños, ¿no? Lo interesante de esta propuesta es que se nos aplique lo que es el artículo 27 de la Ley General de Control del Tabaco en igualdad, es que en el momento que tú haces una zona exclusivamente para fumar, el resto del parque se vuelve libre de humo.
¿Por qué? Porque si llega un policía te va a decir, por favor, pasa a la zona, que está algo más alejado de lo que es la zona de los niños. Lo que estamos pidiendo, y esta es una solicitud para los diputados que nos llegan a escuchar, se ilustra muy bien con lo que pasa en la entrada de este edificio. Lo primero con lo que se van a topar subiendo las escaleras es un cenicero, ¿no? Entonces, lo que nosotros les pedimos es que no olviden que cada vez que ustedes ven ese cenicero, lo que están viendo en efecto es como una foto que está en internet que dice que hay 2 bebederos y uno de los bebederos es para blancos y el otro es para afroamericanos. Así es la situación. ¿Por qué nos van a prohibir fumar ahí si nuestro consumo es menos peligroso que el tabaco? Así, con el artículo 28, fracción 5, lo que se está generando, y no hay otra palabra para decirlo, es segregación. No es una segregación racial, es una segregación por la sustancia que decidimos consumir. Así como se dio en Estados Unidos, cuando fue la separación entre los blancos y los negros, o los afroamericanos, perdón, y en Sudáfrica, durante la apartheid, ¿no? Donde había ciudadanos de segunda clase ante la ley. Y eso es lo que somos nosotros. Lo que estamos pidiendo es que se acabe con la segregación, que se acabe con la discriminación, que se garantice el derecho a la igualdad, el derecho a la ciudad, el derecho a la vía pública, el derecho al espacio público, a través de una reforma en la cual se incluya ese artículo, el artículo 27 de la Ley General de Control de Tabaco, en igualdad para todos. Mientras que eso no pase, no se está garantizando el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, que es lo que nos garantiza el derecho a la dignidad. Y tampoco se están garantizando los derechos en los artículos 7, y me parece que es el 14, que es el derecho a la integridad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos maltratan, a nosotros nos abusan, nos roban los policías cada vez que hay un contacto. Entonces, tenemos también el derecho a un buen gobierno. Tenemos el derecho a que las autoridades nos protejan y que garanticen nuestros derechos. Y por eso lo que hicimos hoy fue presentar un documento de postura y un dice debe decir. Analicemos las propuestas que presentó Marihuana Liberación, hicimos nuestro análisis y agregamos lo que son las propuestas que estamos diciendo en particular de la Ley General de Control del Tabaco. Hicimos unas pequeñas modificaciones donde sentimos que era fundamental, como por ejemplo en el artículo 4 de discriminación, ahí hay una sección donde habla de segregación racial, ¿no? Y también habla de racismo. Eso no se habla de racismo porque es una sola raza humana, ¿no? Por lo general, cuando se habla de racismo, se habla de una discriminación por el color de la piel, y eso está más arriba en el artículo. Y antes de que se habla de discriminación, se habla de segregación racial. Quitamos lo racial. No se vale que te discriminen, que te segreguen por ninguna razón, ¿sí? Entonces, de eso se trata esta reforma, de eso se trata los artículos que estamos presentando, de buscar y exigir dignidad para la gente que fuma. Y acuérdense cada vez que entren y vean ese cenicero o que vean cualquier zona donde la gente puede fumar tabaco. Ahí está el artículo 28, fracción 5, haciendo segregación y haciendo ciudadanos de segunda clase ante la ley, o de tercera, como le quieran ver. Porque primero está la gente que fuma tabaco, la que bebe alcohol, y después estamos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Rivera. Ahora le cedería la palabra. Le cedería la palabra a Alfonso Jesús García Pérez. Él es vocal ciudadano de Conagua, asesor del Frente Campesino El Campo es de Todos, Premio Nacional 2005 por ensayo para erradicar la violencia hacia las mujeres y también miembro de Marihuana Liberación. Decía Pepe Rivera que se quedara aquí en el presidio, pero bueno, gracias también por
sus aportaciones del origen y ahora en la consolidación de esta iniciativa. Bueno, mi nombre es Alfonso Jesús García Pérez, actualmente vocal ciudadano de Conagua, más allá del toque también. Y bueno, pues originalmente este foro iba a ser un análisis y una pequeña réplica a la iniciativa que presentó nuestro amigo diputado Temístocles Villanueva Ramos, pero así como vamos más allá del toque, pues vamos más allá de la iniciativa, porque nos dio margen para varias cuestiones. O sea, el hecho de tratar de mejorar su iniciativa, que nos pareció excelente, o sea, aunque él y nuestros equipos de Marihuana Liberación nos hemos reunido, hemos discutido, lo hemos criticado, etcétera, etcétera. Ese es el plan de cuates. Oficialmente es una iniciativa excelente, es una iniciativa de vanguardia que agradecemos y que reconocemos. Y que por lo mismo pues, queremos que sea posible, transite, sea votada por todo el Congreso, o por lo menos por una mayoría calificada, por lo cual pues, nos da mucho gusto que esté aquí la diputada del PRI, porque si es constitucional la reforma va a necesitar dos terceras partes, ¿no? Algo así como la telenovela que hay a nivel federal, pero aquí a nivel local. Y pues aquí yo he visto que se han dado unos buenos agarrones entre los dos grupos parlamentarios, pero creo que hay una civilidad republicana superior y ejemplar que también la queremos retomar. Gracias, diputada. Esperemos que también nos ayude haciendo críticas, correcciones ahí con sus equipos en las comisiones dictaminadoras, pues para que pueda salir esta iniciativa y seamos pues una vanguardia a nivel hemisférico, o sea, por lo menos a nivel América, no solo México. La iniciativa pues planteaba, como comentó ahorita Pepe y como leyó al principio su ponencia al diputado, pues la regulación en los espacios públicos, básicamente, de cómo van a... Ya el consumo está despenalizado, entonces pues ya que haya más tranquilidad de las y los consumidores para que no nos apañen en cualquier pretexto. Y pues ahora que hay espacios liberados, algunos tolerados, no hay liberación formal todavía en la Ciudad de México, pues que hay una regulación al respecto, tanto para beneficio de las y los consumidores como para beneficio del resto de la sociedad que no sea agredida de alguna manera por esos espacios. Entonces ese era el sentido original de la iniciativa. También poner énfasis en que no se va a criminalizar el consumo de la marihuana en esta Ciudad de México, y eso lo planteó con mucha precisión en la Constitución el diputado Temístocles. Y bueno, comentó otro tema que era pues también regular el uso terapéutico o bueno, se refirió a los usos médicos y terapéuticos de los cannabis, no del, porque es derivado de cáñamo latín es cannabis, y entonces pues, es un arbusto, y pues, si quieren usar perspectiva de género es la marihuana o el cannabis. Pero bueno, entonces esos eran los tres elementos de la iniciativa, digo, son todavía, pero quiero decir que eran porque ya tenemos nuestra propuesta para que sean modificados y mejorados. Respecto al uso médico, miren, ya el uso médico ya está despenalizado en la República Mexicana y hay un reglamento que lo regula. Es más, todo lo que tenga que ver con marihuana está en la Ley General de Salud, que es un reglamento, es una ley federal, es decir, nacional. Y pues estamos subordinados a lo que esa ley plantee en el tema del cannabis o de cualquier estupefaciente. Entonces, si ya está despenalizado, no tiene caso volverlo a plantear a nivel local, sino en todo caso, pues, darle un marco que lo facilite, y nosotros planteamos que se dé una campaña de divulgación de beneficios o de perjuicios o del debate sobre los usos terapéuticos.
y médicos de los cannabis o de sus derivados, pero no tienen por qué regularlos o prohibirlos o legislarlos. Se puede legislar cómo se puede dar mejor uso a esos, valga la redundancia, usos médicos, o mejor aprovechamiento, yo diría, a esos usos médicos. Y ahí aprovechamos el viaje pues para que, aparte de que se dé la información necesaria, la desestigmatización. Es decir, no se debe estigmatizar a un médico que prescriba marihuana. Es que ese médico prescribe. No puedes andar de estigmatizar. Planteamos que no se les estigmatice, por ejemplo. Es legal y no queremos que sea mal visto. Que en todo caso hay un debate científico al respecto, que sí lo haya, pero que no haya prejuicios contra la prescripción médica. Ay, es que ahí hacen abortos y prescriben marihuana. Pues qué bien, son científicos y científicas y está en la ley. No es causa de estigma, es lo que planteamos nosotros. Y aprovechamos el vuelo porque el reglamento federal sobre el uso médico de los cannabis es muy deficiente, queremos que sea mejorado. Y no contempla, aquí habló de los usos herbolarios Pepe, pero no contempla los usos homeopáticos. Los homeópatas usan la marihuana desde el año 1805 y la siguen prescribiendo. O sea, para los homeópatas del mundo no existen las leyes ni las prohibiciones. Ellos prescriben mota y punto. Prescriben 30 sustancias prohibidas en México, de tantos venenos para ese asunto de estimular el metabolismo. Entonces, no existe la penalización, pero tampoco está muy regulado el concepto de la medicina homeopática en la Ley General de Salud ni en el Consejo General de Salubridad. Entonces, aquí aprovechamos el viaje pues, para que también las prescripciones médicas o los tratamientos que planteen las y los médicos homeópatas tampoco tengan restricciones, porque muchos de esos usos son sin fármacos. El homeópata históricamente ha prescrito la marihuana para usos, para problemas digestivos, para fines expectorantes, o sea, y desestresantes. O sea que si te prescribe tu toque el homeópata en la Ciudad de México, no debe haber persecución. Entonces, bueno, ahí quisimos aprovechar el tema, pero no para legislar los usos médicos, que ya existen, sino para aprovecharlos mejor. El otro tema fue pues, el de los espacios públicos. De eso va a hablar un poquito adelante Isabel Camarena Reyes, pero solo queremos comentar que pues, el humo de la marihuana es mucho más pesado y menos dispersable que el del tabaco. Pues ahí tenemos que tomar en cuenta ese factorcito. No que es discriminación de nosotros los consumidores, sino de que la planta es más olorosa y más y una sustancia mucho más densa al momento de combustionar. Y el otro tema fue de que, bueno, si bien cierto que es un asunto federal, nosotros vimos la coyuntura siguiente desde el año 2016, en que Enrique Peña Nieto presentó el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma para despenalizar el uso de la marihuana en México. Y en esa reforma que pasó en su mayoría y fue publicada en 2017, quitó a la marihuana de las sustancias prohibidas en la Ley General de Salud. O sea, en el artículo 237 y en la 245, fracción primera de la Ley General de Salud, había una lista de sustancias prohibidas en México. Quitó la marihuana, la despenalizó, punto. Dijimos, bueno, y luego pues ya se despenalizó. Pero el Código Penal Federal la sigue persiguiendo, la sigue castigando. Entonces nosotros decíamos, bueno, aquí hay una contradicción. Pues nos decían, pues, pidan la reforma del Código Penal Federal o ampárense contra el Código Penal Federal porque está prohibiendo algo que no está prohibido o está castigando algo que no está prohibido. Quien prohíbe el uso de las sustancias es la Ley General de Salud, no los judiciales, no los fiscales, o como decimos las marihuanas y los marihuanos, no los puercos ni las puercas. Ellos no son médicos ni médicas.
Ellos no pueden decidir qué sustancia está prohibida y cuál no. Eso lo hace la Ley General de Salud. ¿Por qué dicen en los famosos artículos 193 al 198 del Código Penal Federal, quien porte, quien haga, quien lleve sin autorización? ¿Pero por qué? No está prohibida la marihuana y no tienen por qué andar diciendo nada al respecto. Entonces, hay una contradicción muy grave entre el Código Penal Federal, que castiga a quien porte, use o produzca marihuana, cuando la Ley General de Salud ya no lo prohíbe, desde el 2017 en que se publicó la iniciativa de Peña Nieto, del partido de aquí, compañera diputada. Y entonces nosotros y nosotras dijimos, bueno, pues vamos a iniciar ese proceso, y cuando vimos que se presentó una iniciativa en la Ciudad de México, dijimos, bueno, que la Ciudad de México de facto nos ampare contra el Código Penal Federal. Además, existe una cosa que se llama el principio de oportunidad, tanto en el artículo 21 constitucional como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que hay delitos que no vale la pena perseguirlos, es más caro para el sistema judicial, es más caro para la víctima, es más caro para el delincuente o la delincuente, el andar persiguiendo, castigando cosas que no afectan a la sociedad o que tienen una afectación mínima y que es más fácil llegar a un acuerdo. Es el principio de oportunidad. Y entonces, si la marihuana no está prohibida, si la marihuana ya fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como algo que no es tan dañino, pues tampoco causa iguales daños. Bueno, sí causa daños, pues, pero no como para perseguirlos con policías, no para meterte 4 años porque la portes, 4 años a la cárcel, a eso me refiero. Entonces, combinamos el principio de la oportunidad para que en la Ciudad de México, con lo que planteó aquí Temístocles, que no se va a perseguir al consumo de la marihuana en tanto se cumpla la ley vigente, pues se está cumpliendo la ley vigente, no está prohibida la marihuana. El Código Penal entra en contradicción, está violando nuestros derechos, está violando la ley, está contradiciendo la ley. Entonces, planteamos que conforme el principio y conforme al artículo 50 de la Convención Única de 1961 de Estupefacientes de la ONU, que dice que los países que forman parte de la Convención, que están obligados a prohibir la marihuana, pero que decidan por alguna circunstancia despenalizarla, lo pueden hacer siempre y cuando cumplan ciertas reglas. Pues nosotros planteamos que se cumplan esas reglas en la Ciudad de México y que se despenalice completamente la marihuana en la Ciudad de México. Claro, eso va a ser algo que puede escandalizar a otras fracciones parlamentarias, y bueno, pues estamos dando todos estos fundamentos en la consulta que ya les presentamos. Esperamos que no lo tomen a mal, y si no les gusta la despenalización total de la marihuana, pues por lo menos se autoricen los otros planteamientos que ya se han venido formulando previamente en esta misma iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Claro, le cedo la palabra a la diputada Silvia Sánchez Barrios, que nos dará un mensaje. Bueno, pues los expertos son ustedes en este tema. Yo nada más les quiero decir que muchas gracias al diputado Temístocles Villanueva por invitarme. Traemos una agenda juntos en común y este es uno de los temas que cuenten con todo el apoyo del grupo parlamentario del PRI y que, como decimos en el barrio, saca la carnal. Muchas gracias, diputados. Agradecemos su presencia en este foro. Ahora le cedo la palabra a Isabel Camarena Reyes. Ella es defensora de los derechos de las personas con discapacidad y también es coordinadora de Marihuana Liberación. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco este espacio al diputado Temístocles, a las diputadas y diputados que nos estén escuchando y a todo el público en general. Les agradecemos mucho por estar aquí. Bueno, mi nombre es María Isabel Camarena, soy coordinadora del Movimiento Canábico de Marihuana Liberación y representante de las personas con discapacidad.
estábamos tomando el tema de lo que es el cannabis medicinal, pero bueno, ya es legal, como estaba comentando el compañero Alfonso. Es un tema que ya es medicinal, sin embargo, es un tema que es todavía muy señalado por ser personas con discapacidades diferentes. No podemos acudir a algún dispensario o no podemos tener alguna receta médica porque algún médico pues no se avienta, ¿no?, para que nos recete el cannabis, y sin embargo lo estamos consumiendo, ya que es nuestro derecho al artículo 4 y es nuestro derecho a la salud, pero también nos estamos aventando algunos problemas con lo que es la corrupción y la policía, ya que al ir a consumir, al ir a adquirir marihuana se puede decir en grandes cantidades, pues estamos teniendo problemas para hacer nuestros propios medicamentos. Y también al conseguirlas, pues también se está dando una oferta que las puedes encontrar muy caras o muy baratas en otros lados. Entonces nosotros tenemos el derecho, creo yo, de poder hacernos nuestras propias medicamentos si tenemos lo que es el conocimiento hacia la medicina y hacia las plantas, igual que como podemos curarnos con un té de manzanilla, pues igual también así nos podemos curar con la marihuana, sin que alguien en casa nos esté regañando porque huele a mota o porque hay tantos problemas que ya dicen y hay. Respecto a los espacios que estamos nosotros, no es tanto condenando ni a la densidad, simplemente es un espacio que nos están quitando las mismas personas que son los de la U, o estamos siendo perseguidos por narcotraficantes, de verdad, estamos siendo abordados por otras personas que no son de los colectivos, nos golpean. Entonces, mientras somos más consumidores, sí, somos más fuertes, pero también se vio en la marcha del 420 que cómo se dio la corredera. Pues claro, todos tenemos que salvar por nuestros derechos, ¿no? Y no nos vamos a aventar con personas que tienen armas y que nos ha costado esos derechos de esos espacios libres. Y no es que los condenemos mucho, sino que ya se está dando ahí mucho lo que son otras ventas, otras cosas que ya van fuera y que a nosotros como activistas pues nos está dañando en nuestro trabajo de años, porque finalmente es una lucha de todos y hemos tenido esos espacios abiertos para todos y todes para fumar. Sin embargo, también es como les digo, se está dando lo que son la corrupción, que nos agarren a propios compañeros, ¿no?, que vamos y fumamos y nos agarra la policía saliendo y nos cobran algunas multas. Entonces también es un poco peligroso y un poco todavía porque no se habla mucho de lo que es la despenalización abiertamente. No tenemos programas de televisión, simplemente hay muchos programas de que hace daño, que la mota, que todo eso, pero también necesitamos mucha información respecto a las plantas medicinales. Y a continuación, bueno, pues voy a leerles un poco. Marihuana Liberación va más allá de despenalizar el consumo de la planta sagrada. Nosotros contamos con un programa integral, ecológico, nacional, para el rescate del ciclo del agua, con una plataforma de derechos culturales y con un programa prioritario y de seguridad nacional para erradicar feminicidios a hombres que golpean a mujeres. Estos programas realmente son estudiados por personas aquí que contamos aquí en el foro, que son personas que tienen mucha capacidad para hablarlo y también con personas que han sido víctimas. En nuestro movimiento por la despenalización, evitamos y condenamos que la gente que no fume marihuana huela el humo de las y los fumadores. Es decir, nosotros como consumidores canábicos tenemos que ser responsables, y una cosa es que estemos también en plantón todo el tiempo y que estemos queriendo que se nos escuchen nuestra voz, nuestros derechos, sí, pero también necesitamos un respeto y necesitamos darlos y acatarnos también, porque si queremos también trabajar en conjunto con el gobierno y que el gobierno nos escuche, pues también tenemos que pues llegar a quitarnos lo que se puede decir, que seamos unas personas pues ya
revolucionarias. También hay un momento en el que tenemos que tener cierta capacidad y profesionalismo para tomar las leyes un poco más, porque esto va a ser un cambio que se va a dar y lo estamos dando todos nosotros, en cuanto lo estamos dando, aprendiendo por ya de años, en cuanto a la corrupción y en cuanto a lo que es el pésimo gobierno que se ha dado atrás, ¿no? Que la verdad hasta apenas se está tomando estas leches por estos nuevos gobiernos, están tomando ahora sí que el diálogo con el tema de la mota. Simplemente no podíamos hablar de mota abiertamente en un parlamento así. Nuevamente le agradezco al diputado porque podamos hablar de estas cosas y también a ustedes porque nos ha costado nuestro trabajo. Ahora, continuaré con nuestra propuesta para la Ciudad de México. Al artículo 9D de la Constitución de la Ciudad de México, titulado El Derecho a la Salud. Numeral 7. En la Ciudad de México no serán censurados ni restringidos por el gobierno ni por la sociedad los usos médicos y terapéuticos de los cannabis, ya sea con prescripciones médicas, alopáticas, fármacos, con THC o con sustancias activas del cannabis, o en prescripciones médicas homeopáticas de cannabis sin procesar farmacológicamente. El gobierno promoverá la información, el análisis y el debate respecto a esta opción de tecnología de punta, así como a las críticas o a las reservas hacia la misma, para el mayor beneficio de la salud de la población de la Ciudad de México. Ahora hablaremos de la Ley de la Cultura Cívica, no sin antes mencionar que debemos dialogar y conciliar nuestra propuesta con la iniciativa de la reforma a la misma de las diputadas Xóchitl Bravo Espinosa, Guadalupe Morales Rubio y Yuriri Ayala Zúñiga, y del diputado Jorge Dariño Ambriz. Artículo 28 de la Ley Cultura Cívica de la Ciudad de México. Son infracciones contra la seguridad ciudadana. Fracciones 1 a 4, sin modificaciones. Fracción 5. Consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos legales o ilegales o sustancias tóxicas en lugares públicos no autorizados, independientemente de los delitos en que incurra por la adquisición, posesión o venta sin autorización de las sustancias referidas. El consumo de los cannabis psicoactivos en lugares públicos quedará sujeto a reglamentos sin criminalización ni discriminación expedidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en consenso con la Secretaría de Gobierno y representación de las organizaciones consumidoras de cannabis. Fomentado a la cultura canábica de amor y paz y a sus labores educativas y de reducción de daños, evitando y prohibiendo lo siguiente. 1. Generar fumadores pasivos. 2. El consumo frente a menores de edad. 3. El fomento a la combinación de consumo de cannabis con alcohol o con drogas ilegales. 4. Violar las normas de protección civil. Y 5. La transgresión a espacios libres de humo de tabaco. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Isabel. Ahora justo como es un espacio en el que buscamos generar el diálogo respecto al tema, preguntaría al público si alguien tiene una observación, un comentario que quiera hacer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí al frente dando esta lucha, esta batalla, desde los medios digitales, desde los plantones en la calle, desde el Congreso, que tiene tanta importancia en la ciudad y que sin duda han incluido en su discurso. Mi comentario va enfocado a la salud pública. Yo soy concejal de la alcaldía Azcapotzalco, pero al mismo tiempo también soy bioquímico de la UNAM, estudié bioquímica y entonces me tocó estudiar toxicología y me tocó estudiar mucho bioquímica, ¿no? Actualmente tenemos el paradigma en la bioquímica de entender que existen receptores que son afines a moléculas que están en la marihuana, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque son aproximadamente 60
compuestos que tienen actividad biológica en el organismo. ¿Por qué digo esto? Porque entonces la despenalización se ve rebasada por las costumbres de usos y consumos nuevos de extractos con tecnologías que, discriminan entre estos 60 compuestos, lo cual les puede dar una importancia medicinal específica o simplemente características organolépticas para el consumo lúdico o que te agrade el sabor. Entonces, dejar aquí sobre la mesa que este paradigma sobre la medicina, sobre la bioquímica, tiene que ser el fundamento de estas propuestas, de estas iniciativas que intentan determinar el uso, consumo en lugares públicos. ¿De qué forma fundamentas? Que el humo es más pesado, dice el compañero, no sé, es más oloroso sin duda, pero ¿qué tanto puede ser tan más tóxico que el humo de un tabaco? ¿No? O sea, sin duda el fundamento médico-científico tiene que darnos las herramientas para proponer lo que se va a hacer en las calles, porque al final, como dicen, la gente dice, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con...? Y hay estudios que no siempre van a ser iguales, pero que sí, no sé, Uruguay, por allá en el sur, que tiene la población de 2 alcaldías de la Ciudad de México, 3,5 millones de habitantes, pues han tenido experiencias donde el mismo Estado ha regulado. Yo sé que la propuesta de despenalización, y resumiendo un poco, va un poco más reducida con respecto a regularla comercialmente o legalizarla a nivel federal. Retomo lo que decía Kat, es diferente, es otro momento. Muy probablemente el ejemplo de Texas, de estos pueblos en Texas, nos sienta un precedente de cómo podemos comenzar con este gran camino, que les pido por favor no olviden de la salud, acompáñense de expertos en el tema, por favor. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro comentario por parte del público? Sí. Bueno, mi nombre es Rebeca Guadarrama, yo soy ingeniera agrícola egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo llevo alrededor de 2 años fuera del plantón 420, soy un movimiento partidista de los compañeros del plantón 420. Yo creé un colectivo llamado Disfruta el Trip. Este colectivo está enfocado en la realización de productos canábicos y en la elaboración de aceites y pomadas. Hago énfasis en esto porque quiero hacer mención en que el mercado también es importante. El mercado es algo muy importante para los usuarios, para los consumidores, porque tienen un lugar seguro a donde ir, vienen a nosotras a preguntarnos sobre los productos, sobre cómo funciona la cannabis, sobre qué es la cannabis, vienen a pedirnos apoyo a nosotras por una cuestión que mencionaban anteriormente sobre el apoyo que les hace falta en sus casas, sobre la discriminación. Yo creo que todo viene de la mano y bueno, la flor que nosotras trabajamos, la trabajamos directamente de campesinas de Oaxaca. Yo soy ingeniera agrícola, como les mencionaba, y tuve la oportunidad en mis prácticas de campo hacer contacto con pues varias productoras y pues obviamente no soy la única persona que hace esto, yo prácticamente soy nueva. Sin embargo, el trabajo que se ha venido realizando durante estos 2 años creo que ha sido muy importante, porque en el Senado de la República también pueden acercarse con nosotras a pedir ese apoyo que no tienen en sus casas, ese apoyo que no tienen inclusive de sus parejas, cómo funciona, es absolutamente toda la información que se les da ahí. Entonces, tener en claro a todos y cada uno que pues todos tenemos puntos diferentes, pero al fin y al cabo tenemos un mismo objetivo, que es la legalización y la despenalización de la cannabis aquí en México, y pues es mejor seguir unidos, seguir avanzando desde nuestras trincheras cada uno, pero unidos. Y hacer mención a eso, el mercado también es importante. Fuera del mercado negro debemos de darle trabajo a nuestros campesinos que están olvidados allá y que no pueden transportar su flor aquí.
Nuestra chamba es hacer la transformación de esa planta madre, para que llegue a todos y cada uno con nuestro uso como queramos darlo, medicinal, lúdico o recreativo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Okay. Yo soy Miguel de Plantón 420, entonces al terminar todos saldremos a fumar donde están los ceniceros, ¿es correcto? Agradecemos mucho la invitación y si no hay otro comentario, ¿podrías acercarte? Pero no está mal. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Arturo Tapia Velasco, actualmente director de Grupo Salinas. Estoy acompañando este gran evento que para mí es todo un honor. Pues platicar un poco de la perspectiva como consumidor, ¿no? Han platicado un poco sobre la discriminación que hemos sufrido por familiares, por parejas, por el gobierno, por la parte de la policía. Y creo que pues la parte más importante es no olvidarnos que como todos los seres humanos pues podemos tener familia, yo tengo 2 hijos, ellos me han visto fumar en un parque gustosamente. La verdad es que pues yo no estoy tan en contra de que ellos aprendan desde un principio lo que es la vida, lo que es la cannabis. Entonces, platicando desde una perspectiva más amplia, más directa, creo que el consumo del cannabis no se tiene que limitar exclusivamente a una capacidad social, una capacidad económica incluso. Creo que debe de ser abierto para todos y pues nada, también el escuchar pues estas buenas noticias, el poderlo compartir también con mi empresa, porque pues les platico, ¿no? Ahí hay un poco la situación de la discriminación muy fuerte. La he sufrido, me han hecho antidoping y he perdido trabajos por querer, pues seguir consumiendo esta planta que para mí también ha sido medicina. Actualmente pues el proceso de contratación, estamos en vías para pues excluir esa sustancia, ¿no? O sea, también esta es una situación muy importante que pues varios de nuestros trabajadores la consumen por diferentes razones y pues para nosotros es, o para mí en especial es discriminatorio el no permitirles elaborar, dado como, pues haciendo el trabajo tanto como lo puede hacer cualquier otra persona. Agregando esto, pues como consumidor también gratificantemente pues se me quitó el glaucoma a través de un proceso también de consumo. Entonces pues nada, quería agradecer pues este espacio y platicarles un poco también de mi experiencia. Muchas gracias. Si no hay más comentarios del público, entonces le pediría al diputado Temístocles que nos dé unas conclusiones respecto a lo que se ha conversado aquí en esta tarde. Bueno, primero quisiera preguntarle a los ponentes que nos acompañan esta tarde si quisieran agregar algo más, porque si bien hay diversas propuestas que buscan fortalecer la iniciativa que se ha presentado, también es real que no es la misma propuesta, la de Plantón 420, que la propuesta que Alfonso nos ha presentado junto con la compañera. Entonces, no sé si eso esté generando algún debate, si quieren compartir algo, rebotar alguna idea. Sí, yo creo que vale la pena tener comentarios finales antes de las conclusiones. Creo que un comentario final, que creo que es algo que comentaba nuestro compañero Pepe, hay mucho esta cuestión también de criminalizar a los usuarios y muchísimas mujeres son consumidoras, muchos hombres son consumidores. Acabamos de ver una persona que dice, yo tengo hijos. Es un tema muy fuerte en los juzgados familiares, el que las parejas digan, no tiene derecho a convivir, a ver o a estar con sus hijos por ser consumidor, sin importar si es uso lúdico o es terapéutico. Y es muy importante que esto también lo llevemos ante nuestros representantes, porque hay muy buenos padres de familia que por cualquier situación son consumidores
y que merecen, y también es derecho de los niños, la sana convivencia con sus progenitores. Entonces, esto me parece muy importante, 1 y 2. Recordemos que también hay muchas madres con hijos que tienen alguna enfermedad neurotípica, algún problema como esclerosis y demás, que el día de hoy el no tener las herramientas, el no tener los dispensarios, el no tener médicos especialistas en tratamientos de cannabis, el que no se esté invirtiendo lo necesario para las investigaciones, como comentaba el compañero, que son necesarias porque ya se ha visto en otros países que muchas investigaciones médicas han ayudado a niños, jóvenes y personas de la tercera edad en cuestiones de enfermedades con tratamientos de cannabis. Es muy importante que también se regule esto, porque también hay una persecución a esas madres, ¿no? ¿Cómo es que las madres están drogando a sus hijos? Y en realidad no los están drogando. Están buscando la forma de medicarlos y darles mejores opciones a medicamentos que hemos visto en temas como en la esclerosis múltiple, que ya están muy atrasados, que necesitamos realmente reformar estas cuestiones hasta por cuestión de economía. Necesitamos ver un poco más allá para que se acabe esta cacería de brujas, así como la cacería de brujas que se ha hecho con los productores. Todo el mundo dice la gente que produce, lamentablemente no vemos más allá. La gente que produce es el agricultor de Guerrero, de Oaxaca, de diferentes estados, que el día de ayer comía con 10 pesos y con 10 pesos no se alimenta una familia. Y llegó alguien con más poder adquisitivo y le dijo, planta marihuana, ¿no? Y en algunos casos pues lo vemos también hasta con la amapola. Te voy a dar más dinero, y se vieron en la necesidad de tener que producir. Y no es justo para ellos, que buscaron una forma más de alimentar a sus hijos y a ellos mismos, que se vean en esta persecución. Hay que regularizarla, hay que despenalizar por completo y hay que proponer de verdad comentaba la compañera, es muy importante la industria. Sí, es muy importante, porque puede ser una apertura económica para muchas personas en el país también. Esto es todo por mi parte. Y también comentar que el hecho de que el día de hoy no se esté regularizado, las mujeres vivimos mucha esta parte negativa de la violencia, sobre todo de grupos delictivos. Y lo estamos viviendo no solamente desde el narcotráfico, la trata de personas, la violencia intrafamiliar, violación y abuso sexual. Es muy importante que esto se regule también para poder mejorar las iniciativas a la educación sexual en México. Esto por mi parte sería todo y les agradezco mucho su asistencia y el espacio. Bueno, yo por voz de Pepe escuché que sí revisó nuestra propuesta y no mencionó muchos disensos. Yo creo que no iba en un sentido de desplazar muchas ideas, sino de facilitar su aprobación, y creo que vamos en el consenso. Comentó un tema sobre discriminación, sobre mejorar. En realidad, la iniciativa del diputado nomás agregó el tema de no discriminar a quien fuma mota, ¿no? Pero ambas partes profundizamos en el artículo sobre discriminación. Entonces yo digo que pudiéramos trabajar 420 y marihuana liberación. Ese tema de la discriminación no le afecta a la iniciativa ni al diputado que la propuesta vaya más allá de la mota, sino que es un marco integral para que facilite. Entonces, hay temas que no son únicamente marihuana en las iniciativas de ambas partes, sino que ve todo el marco, los derechos a la salud. Nosotros nos metimos mucho en el tema del derecho a la salud, como a priori atendiendo antes al concejal de que nos lo dijera. Nosotros estamos muy preocupados de que haya cientificidad en el tema de la salud, de la atención a la salud, y nos metimos muchísimo en esos temas. Yo digo que podemos seguirlo trabajando si hay personalidades que se pueden sumar a este, bajo los auspicios del diputado, este equipo de trabajo.
Pero lo podemos perfeccionar, no veo grandes contradicciones, no veo grandes problemas. Yo esperaba que hubiera contradicciones en el tema de que somos más conservadores en el manejo del espacio público. Marihuana es muy conservadora en ese sentido. Por lo mismo de que queremos quedar bien con la sociedad y con los legisladores de oposición. Pero tampoco veo mucha bronca, pero si la hay, yo digo que platiquemos y tratemos de que ese tema pues también quede pues bien calibrado para que a su vez lo reformule el diputado. Pero en este tema quiero comentar que acaban de presentar, como mencionó Isabel, varios diputados y diputadas una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Yo le pido al diputado que busquemos, previo acuerdo interno, claro, tener una reunión de trabajo con esas legisladoras y esos legisladores, pues para que sea un solo proceso de reforma sobre la Ley de Cultura Cívica. Ellos están planteando mucho, no que criminalizar a adolescentes precisamente. Entonces habrá muchos temas parecidos a los nuestros. Yo pienso que podemos sacar un consenso en el tema de la Ley de Cultura Cívica con ese otro equipo legislativo que no sea otra iniciativa. No sé si sea viable en técnica legislativa, pero eso es lo que le estoy proponiendo al diputado. Y después, pues, que se haga realidad lo que estamos pidiendo, tener las audiencias públicas con las comisiones dictaminadoras. Pienso que sería algo fundamental, previo acuerdo interno, ¿no? Porque somos una misma familia, ahorita somos un frente, con nuestras diferencias, con nuestras contradicciones, pues ya que lleguemos con una propuesta más avanzada, con los aliados que nos surjan de la ciencia sobre todo, y pues que reformulemos todo y que nos saquemos esa audiencia pública con las dos comisiones que son de justicia y de puntos constitucionales, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias. Bueno, voy a nada más a hacer unos comentarios con respecto a los comentarios que hubo. Con respecto a lo que es la parte de científica, los riesgos a la salud. Yo creo que a mí el ejemplo que más me gusta poner para señalar el poco riesgo que existe es lo que es el CONADIC en Estados Unidos. Lo que es el NIDA, ¿no? El National Institute Against Drug Addiction, tiene en su mandato, ¿no? En su acta constitutiva, pongámoslo así, la misión de encontrar los daños de las drogas. No estudia los beneficios. Ajá. Y no solamente eso, lo plantea en términos de una lucha del bien contra el mal. Llevan más de 40 años, 60 años buscando encontrar los problemas del consumo. Si los hubieran encontrado, no los estarían embarrando en la cara, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de comprobar si hay un riesgo, ¿no? El buscarlo durante mucho tiempo y no encontrarlo es una forma, ¿no? La otra es intentar encontrar y demostrar que el consumo genera un riesgo, que es, por ejemplo, el ejemplo de los changuitos de los 80s, ¿no? Cuando les ponían una máscara y decían, el consumo de cannabis mata neuronas, porque le estaban básicamente bombeando humo, pero no les daban oxígeno. Entonces se asfixiaban los changuitos y decían, ven, aquí hay evidencia del daño. Entonces es importante eso, ¿no? Hay que siempre tener cuidado con el clásico que es muy bien intencionado en algunas ocasiones, le piensan en los niños, ¿no? El derecho a la infancia, nosotros creemos en él, por eso estamos proponiendo precisamente que haya zonas exclusivamente para fumar, ¿no? Porque esas pueden estar lo más lejos de lo que son, donde están los niños. Pero el espacio tiene que ser de todos, ¿no? Nos están corriendo del espacio, están escondiendo violaciones de derechos humanos porque nos mandan a nuestras casas. Y esto lo hemos explicado de una u otra forma. Si tú vas a los parques aquí en la Ciudad de México, hasta los perros tienen dónde. Nosotros no. Ajá, dense cuenta de eso. Es como los bares, ¿no? En Estados Unidos, entonces, blancos primero, ¿no?
perros, mexicanos, judíos, ¿no? Entonces, por eso planteamos que sí es un tema de discriminación, sí es un tema de segregación. Y evidentemente está todo lo que es la parte de la historia, ¿no? Incluso la misma historia de la DEA, cuando pidieron que se investigara que se demostrara cómo el humo de cannabis generaba cáncer de pulmón, contrataron a un especialista de 40 años, que era Tashkin. Él publica su reporte y dice, no encontramos ninguna evidencia, y por el contrario, parece que se está protegiendo el pulmón, ¿no? Con respecto a la parte de mercado, nosotros no hablamos de mercado, ¿no? Porque siempre nos hemos enfocado en lo que es la parte de autocultivo. Eso no implica que no creamos que sea importante. Me parece que con lo que fue la apertura del caso de Zebra, ¿no?, que llegó a la Suprema Corte de Justicia, se abre un nuevo frente, porque ahí precisamente lo que se está pidiendo es que se proteja el derecho al trabajo, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho, la propuesta que está en el Senado y en el Congreso de la República no es para ustedes. No se está pensando en los pequeños productores, no se está pensando en los dealers, ¿no? Se está pensando en los grandes capitales. Entonces, los grandes capitales nuevos y viejos aquí de la nación, generando alianzas con los capitales extranjeros para generar un mercado. Aquí ya existe un mercado, ¿no? Nuestro mercado es pequeño, pero tenemos una capacidad de producción muy grande para llegar a otros mercados, y el mercado se está volviendo mucho más sofisticado, ¿no? Que eso incluye evidentemente nuevas formas de consumo, pero aclaro que lo que decía el compañero no son 60 componentes, son más de 500, ¿no? Ok, sí. Entonces, me parece que viendo esto, pues sí hay que empezar a pensar en nuevas estrategias, nuevas demandas, ¿no? En algún momento la gente que estaba vendiendo afuera del perímetro del plantón se quiso organizar. Y sí se argumentaba, lo único que pueden alegar es el derecho al trabajo, ¿no? Ustedes tienen derecho a ganarse la vida. Sin embargo, lo que nosotros representamos es el consumidor responsable, ¿no? Entonces decimos, no somos ni campesinos, ni empresarios, ¿no? Estamos representando 4 demandas muy básicas. El trato digno, que no nos maltraten ni las autoridades ni la policía. El autocultivo, sus 4 variantes. Lo que es los espacios de zonas compartidas para el consumo de cannabis en igualdad. Y lo que es la posesión libre, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que de estas 4 demandas, la que es la de zonas compartidas es la que le toca a la ciudad. ¿Por qué? Porque cada entidad en la federación decide qué es lo que pasa con su espacio. Y por eso en Oaxaca se pudo básicamente liberar el espacio. De una u otra forma, la población de Oaxaca decidió que no quería prohibir el consumo, y por eso nunca pasó una ley de cultura cívica, ¿no? Entonces, las estrategias sí tienen que ir para liberar el consumo, y la discriminación que se da en la calle va a tener que ser una lucha en cada una de las entidades de la nación. Incluso en algunos casos va a tener que ser municipio por municipio, porque en Oaxaca, si ustedes se dan cuenta, solamente se hizo el ejercicio de desobediencia civil en la capital, pero Oaxaca tiene más de 2,000 municipios, y se tiene que checar en cada uno de esos municipios y ver si se está prohibiendo o no el consumo en el espacio público. Son 4,000 municipios en toda la nación, ¿no? Entonces es una labor bastante larga, pero que no es una labor que no podemos llevar nosotros desde aquí. Lo hemos hecho con la red nacional que tenemos, pero va a tener que ser una cosa que se vaya desarrollando poco a poco. Ahora, con respecto a lo que es el debate, pues yo diría que es lo mismo. Nosotros nos enfocamos solamente a esas 4 demandas, ¿no? Entonces, por eso yo había visto la propuesta original que habían tenido Marihuana Liberación. Esta nueva versión no la había visto. Aquí se habla de mercado, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hicimos o trabajamos la iniciativa a nivel federal, que llamamos la iniciativa 420, nuestra política fue muy sencilla. Nosotros llegamos, representamos las 4 demandas. Primero son los derechos, después es el mercado, y después debatan y agreguen a lo que quieran. El ejemplo claro fue que invitamos, los primeros que invitamos fue a Totecala, ¿no? Porque no ha habido nadie que represente al campo. En este caso, y para la ciudad, yo diría que es lo mismo. Nosotros representaríamos nuestras 4 demandas, pero me parece evidentemente importante que haya un filtro, ¿no? Que yo creo que Temístocles y los diputados que estén interesados son ideales,
¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer el análisis político. Tienen que ver qué de las cosas que se van a poner en una iniciativa conjunta, puede llegar a ser, ¿está bien? Puede llegar a ser un contratiempo, un obstáculo para que se pase una ley, ¿no? Un ejemplo claro, sencillo. Por ejemplo, en el artículo de discriminación se habla de que no se va a discriminar a gente que utiliza tatuajes, ¿no? Entonces, se podría argumentar que, y nos ha pasado, que la gente que tiene tatuajes es muy fácil que te pare y que te revise la policía. Está vinculada de una u otra forma, ¿no?, al registro de rutina. Sin embargo, pues no es específico a la cannabis. Nosotros no creemos que vaya a haber oposición, especialmente si ahorita, por lo que están comentando, se está trabajando para modificar todo lo que es la ley de cultura cívica. Anteriormente, antes de que hubiera esa apertura, pues evidentemente si dirían, no, pues nada más de cannabis, ¿no? Entonces por eso no metemos en nada. Entonces me parece que hay que hacer una evaluación muy, pues yo diría sincera, ¿no?, con respecto a las posibilidades de cada cosa que se va a plantear. Me parece que cuanto más limpia, cuanto más precisa, cuanto más exacta sea la propuesta, ¿no?, más fácil va a ser. Si un texto en una reforma se ve muy rebuscado, si se ve muy largo, si se ve confuso, yo no creo que los diputados lo vayan a aceptar. Hay que entender que las propuestas que estamos planteando primero son para la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces esa es una reforma, esa es crítica, es fundamental y es muy delicada. La ley de cultura cívica todavía yo creo que sería más fácil, ¿no? Evidentemente es una ley por debajo de la Constitución. Entonces yo diría eso, sí hay que revisar las propuestas, hay que encontrar los puntos en común, hay que ver dónde estamos de acuerdo para poder avanzar y poder trabajar los puntos donde no estamos de acuerdo, ¿no? Y que eventualmente pues que nos ayuden los diputados para definir qué es lo que se va a presentar, ¿no? Eventualmente nosotros hemos confiado en el diputado Temístocles para que nos represente y que lleve la bandera con esta iniciativa original que presentamos. Entonces seguimos confiando en él y pues será cosa de que nos dediquemos un poco de tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos, a todas por sus... Perdón. Ok. Bueno, pues como esta propuesta también de la literatura que hemos publicado en Eterno Femenino Ediciones, pues quiero regalarles sobre todo a las mujeres un manifiesto que hice, la Manifiesta Pacheca, que es por la libertad, la dignidad y la libertad de las mujeres. Entonces, por favor, envíenme un mensaje por Messenger a mi Facebook, Noemí Luna García, y les hago llegar este documento que publiqué en el 2011 y que ha dado la posibilidad, pues, de que muchas mujeres también tengan este voto de confianza, ¿no?, de salir del closet canábico, ¿no?, que es muy importante que también nos empoderemos, ¿no? Pues muchas gracias. Noemí Luna García, estoy en el Facebook o como Eterno Femenino Ediciones. Ahí me pueden encontrar, me escriben y les hago llegar el documento de manera gratuita. Muchas gracias, Noemí. Si no hay ya ninguna participación, paso a las conclusiones finales. Primero quiero agradecerles a todas las personas, tanto panelistas como asistentes, porque sus voces son muy relevantes para un debate tan complejo socialmente, culturalmente y que requiere la pluralidad de todas las voces. Hay básicamente 4 temas que a mí me parece que a partir de este debate hemos identificado, coincido mucho con los compañeros de Plantón 420. En primer lugar, el combate a la discriminación. Y les comparto que no hay una ley que haya sido tan reformada en esta legislatura como la ley contra la discriminación. Ya lleva 3 reformas en lo que va de este año, 3 meses de legislatura. Entonces, me parece que vale la pena una discusión muy profunda que nos acompañe el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, que estoy seguro que va a estar dispuesto a participar, porque muchos de los temas que ustedes han comentado cruzan por el tema de la discriminación. Lo dijo Kat de manera clara, a las personas que se les discrimina por su color de piel, por su orientación sexual, por ser personas marginadas o en hacinamiento, se les criminaliza mucho más que a cualquier otra población.
Entonces, esa intersección que hemos identificado el día de hoy es muy importante para el debate y además está reflejado el tema de no discriminación en el artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de México. Hay una propuesta tanto de las dos organizaciones que nos acompañan el día de hoy para que ese artículo se pueda volver a modificar, que se plantee una nueva reforma. Retomo también de Kat lo que nos dice que es importante seguir conjugando los esfuerzos de todos los activismos y de todas las organizaciones para fortalecer esta lucha tan importante para la ciudad, que además, si la ciudad logra ser el epicentro de los avances legales en favor de la regulación, estoy seguro que podremos incidir en el resto del país. Sé que hay muchos temas que no nos alcanza el Congreso de la ciudad para lograr legislar, pero si la ciudad logra nuevamente ponerse a la vanguardia de los derechos, como ha sido a través de la historia de los últimos 20 años en este tema, estoy seguro que va a poder avanzar todo el país. El Congreso de la Ciudad es una gran caja de resonancia que permite ese nivel de visibilización de los grandes pendientes sociales en materia de legislación. Por otro lado, está la regulación del espacio público. Como ya lo comentaban, la Ciudad de México tiene reconocido el derecho a la ciudad en su artículo 12º. Entonces tenemos que explorar la manera en la que la legislación de la ciudad, la ley de cultura cívica de manera más específica, pueda expresar las necesidades para que el consumo se ajuste a la nueva ley general de tabaco, como lo ha comentado Plantón 420. Me parece eso sensacional. Yo retomaría esto de compartir en igualdad ante la ley las zonas exclusivas para fumar. Creo que eso nos puede dirigir hacia una legislación que encuentre el punto medio, que respete a las personas no fumadoras, que respete a las personas que pueden padecer los efectos secundarios del humo de la marihuana, como también padecen los efectos secundarios del humo del tabaco. El modelo de salud que considera el uso terapéutico, coincido con el concejal, necesitamos hacernos llegar de las opiniones de las personas expertas en temas de salud para que este tema avance con esa perspectiva, que es la que queremos. Necesitamos sustituir la perspectiva de seguridad con una perspectiva de derechos, pero también de salud. Y finalmente, tal vez el debate más complejo de todo lo que aquí se ha comentado: ¿cómo vamos a lograr la regulación de las formas de autocultivo no comerciales? Porque yo hasta este momento no identifico un marco jurídico en el que podamos contener una reforma que reconozca los autocultivos no comerciales, no solamente el cultivo personal o individual, sino todos los que ustedes han compartido. Y bueno, yo les invito a que continuemos de la mano llevando a cabo este debate. Es el primer espacio que se instala, pero se requerirán muchos más. Me parece que cada uno de estos 4 requiere una mesa específica, un poco lo que platicaba yo con Alfonso. Abramos el micrófono, que participen y que externen su opinión todas las personas, identifiquemos cuáles son los grandes temas y entonces vayamos a un ejercicio un poco más a fondo y a detalle que nos permita generar una discusión mucho más articulada para que podamos presentar no una iniciativa, sino varias iniciativas en materia de salud, en materia de espacio público, en materia de cultivo, y que reconozca todas las necesidades de la lucha canábica. La Corte ha sido muy clara y por eso yo quiero exhortar nuevamente al Congreso de la Ciudad de México a que se sume a esta importante discusión para nuestra ciudad, porque más allá del toque hay una realidad urgente y latente que es nuestra responsabilidad, seguir garantizando los derechos para todas las personas todos los días. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de los ponentes en este día, así como del diputado Temístocles, la diputada Silvia Sánchez Barrios, que nos acompañó, pero sobre todo de las personas que nos acompañan en público, de Cáñamo Liberación también. Y bueno, Marihuana Liberación, Plantón 420, y reiteramos la invitación que se nos hizo en unos minutos allá afuera. Y bueno, con esto damos finalizado y concluido.